conectan con nosotros. Le damos gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de estas redes, a través de estos medios que el Señor nos ha provisto y a través de su poderosa y revelada palabra. Amén. Entonces, rápidamente yo le voy a invitar a que usted pueda abrir su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Este va a ser el texto base que vamos a utilizar para hablar acerca del tema los frutos del Espíritu Santo en su segunda parte, porque ya la semana pasada hablamos la primera parte de este tema. Y leemos Gálatas 5, 22 al 23, leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: mas el fruto del Espíritu, usted lo puede ver o lo puede leer en su Biblia con E mayúscula. Cuando se refiere al Espíritu Santo de Dios, siempre lo va a conseguir con E mayúscula. Y cuando se trata del Espíritu del hombre, usted lo va a conseguir con E minúscula. Y entonces dice: mas el fruto del Espíritu Santo es, número 1, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Amén. Gloria a Dios. Este es entonces el texto base que vamos a utilizar para nosotros hablar acerca de los frutos del Espíritu Santo en su segunda parte. Y como acabamos de observar, pues tenemos un lote de 9 tipos de frutos que nosotros como hijos de Dios podemos obtener o podemos desarrollar para nuestro propio beneficio. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar un poco cuáles son esos frutos y cómo se manifiestan en la vida del creyente para nosotros poder obtener mejores resultados y acelerar el crecimiento espiritual en nuestras vidas. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Y podemos comenzar diciendo que cada cristiano debería procurar desarrollar estos frutos en su vida para su propio beneficio y tenerlos como una carta de presentación de todo lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que tienen disposición de corazón delante del Señor. Porque vamos a hablar de una metamorfosis, vamos a hablar de un cambio, de una transformación que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios en la vida de las personas. Ya nosotros habíamos explicado que es imposible que una persona que no tenga el Espíritu Santo de Dios pueda dar estos frutos, porque quien propicia la multiplicación o la fructificación de estos frutos es el Espíritu Santo de Dios. Y el que no tiene el Espíritu Santo de Dios, pues lamentablemente va a tratar de imitar el fruto del Espíritu Santo, pero una cosa es tener el verdadero Espíritu Santo y otra cosa es tratar de imitar al Espíritu Santo. ¿Ven? Por eso, la semana pasada yo les hablé acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret enseñó y explicó cuando Él dijo que por su fruto los íbamos a conocer a las personas, es decir, por su forma de actuar, por su forma de ser, porque Él comenzaba diciendo: guardaos de los falsos profetas. ¿Ven? O sea, que hay profetas verdaderos, pero también hay profetas falsos que iban a tratar de imitar el fruto del Espíritu Santo. Y leímos lo que explicaba el apóstol Pablo cuando decía que en los últimos tiempos se iban a caracterizar por ser
tiempos de personas rebeldes, de personas independientes, de personas orgullosas que iban a caracterizarse también por ser tiempos de imitación y de falsedad, y que el reino de las tinieblas iba a tratar de imitar esos frutos del Espíritu Santo, pero dijimos que el enemigo o el reino de las tinieblas puede imitar a un predicador, puede imitar a un intercesor, puede imitar a un adorador, pero lo que nunca va a poder imitar es la verdadera naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza es contraria, es todo lo contrario a lo que Dios es. ¿Ve? Entonces pusimos una ilustración y hablamos del cuento de Caperucita Roja, cómo se quiso disfrazar de abuelita, y a la final Caperucita como que era medio cristiana porque tuvo discernimiento y entonces descubrió que era un lobo que quería comerse. ¿Ve? Entonces nosotros el día de hoy estamos hablando de eso, de los frutos del Espíritu Santo. Y si nosotros logramos desarrollar esos frutos del Espíritu Santo, ellos nos van a tomar de la mano y nos van a conducir hacia el camino de la madurez y el desarrollo espiritual. Y entonces allí nosotros vamos a disfrutar de todos los beneficios y las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, hasta el punto de que yo me atrevo a decirle que usted va a ser o se va a convertir en una persona feliz con lo poco o con lo mucho que usted tenga en esta vida. ¿Por qué? Porque tiene los frutos del Espíritu Santo con usted. Amén. Entonces, estos frutos del Espíritu Santo nosotros los podemos clasificar en 3 grupos de 3. Es decir, como son 9, vamos a hablar de 3 grupos de 3 cada uno. 3 y 3. Hacen 9. Y en primer lugar, nos vamos a conseguir con el amor, el gozo y la paz. Este grupo son los frutos que nosotros necesitamos desarrollar para poder relacionarnos muy bien con Dios. Si no tenemos amor por las cosas que nosotros vamos a hacer, si no tenemos gozo y si no tenemos paz, pues con nosotros mismos no vamos a estar en paz con nuestro prójimo y no vamos a poder estar en paz con Dios. Por eso necesitamos nosotros desarrollar el amor, el gozo y la paz para poder tener una muy buena relación con nuestro Padre Celestial. En segundo lugar tenemos la fe, la mansedumbre y la templanza. 3 frutos que también necesitamos desarrollar para poder relacionarnos, escúcheme bien, con nosotros mismos. Y de esa manera nosotros tener beneficio para nosotros mismos. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Y en tercer lugar, el tercer grupo es la paciencia, la bondad y la benignidad, que son frutos que nosotros necesitamos desarrollar para poder relacionarnos con segunda y tercera persona en esta vida. Entonces, estos 9 frutos del Espíritu Santo nos van a ayudar, número 1, a relacionarnos con Dios. Número 2, a relacionarnos con nosotros mismos. Y número 3, a relacionarnos con segunda y terceras personas a nuestro alrededor. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Entonces, pasemos a detallar cada uno de estos frutos para que tengamos una mayor comprensión acerca del tema. ¿Ven? Estos primeros 3, ya les dije que nos van a ayudar a relacionarnos con Dios, tal cual como dijimos, el amor, el gozo y la paz. Y vamos a comenzar hablando acerca del fruto del amor. Mire, todos los frutos del Espíritu Santo son importantes, pero el amor es el fruto de mayor relevancia entre todos, porque este fruto pudiéramos decir que es el que sostiene a los otros frutos. Cuando usted aprende a desarrollar el fruto del amor, mire, usted podrá aprender a desarrollar intimidad con Dios, porque las Escrituras dicen que Dios es amor, y cuando usted le demuestra amor a Dios, que usted tiene amor, Él
te va a abrir su corazón y te va a mostrar sus planes, sus propósitos y sus proyectos aquí en la tierra. Porque Dios no le va a mostrar sus propósitos, sus planes y sus proyectos. O dicho de otra manera, Dios no va a permitir que nadie meta la mano en su obra si no es única y exclusivamente por amor. ¿Me dice amén? Vamos a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer algunos versículos bíblicos porque tenemos que fundamentar todo lo que nosotros explicamos, conversamos y decimos por lo que Dios establece en su palabra. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 y luego brincamos al 13. 1 Corintios 13 del 1 al 8 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, refiriéndose a otro importante grupo, pero de dones del Espíritu Santo. Se está refiriendo al don de lenguas, ¿ve? O interpretación de lenguas. Y Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y sigue diciendo: y si tuviese profecía, mire, otro don importante, ¿ve? La semana pasada explicamos la diferencia entre los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu. Dijimos que los dones del Espíritu son un producto terminado que usted recibe de parte de Dios, el cual para usted ponerlo en práctica lo que necesita es tener fe. Pero ya usted los recibe, le aplica fe y los usa. Y la diferencia con los frutos es que el Espíritu Santo propicia el fruto en usted, pero quien tiene que desarrollar el fruto es usted. Entonces, aquí está diciendo Pablo, en resumidas cuentas, que los frutos del Espíritu son mucho más importantes para la vida del creyente que los mismos dones del Espíritu Santo. Porque se lo vuelvo a leer. Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retuñe. Y si tuviese profecía, el don de profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, otro don, el don de fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, dice la palabra. Y dice el 3: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Porque el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia también se acabará. Ya usted ve, los dones de profecía van a llegar o de fe o de lengua, etcétera. Los dones van a llegar un momento, los dones del Espíritu Santo, en que no los vamos a tener que utilizar cuando estemos en el reino de los cielos con el Señor. Se van a acabar los dones, pero va a ser importante que usted haya desarrollado en su vida los frutos del Espíritu Santo, porque ahí sí se necesita tener mucho amor. Y después dice el 13: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ya usted ve, es uno de los frutos más importantes y significativos que va a ayudar a sostener a los otros frutos y a los dones y todo. Porque de qué vale un profeta que se mueva en profecía pero que no tenga amor. ¿Ah?
Imagínese usted a un profeta pidiéndole a Dios que abra el cielo para que haga descender fuego sobre los inconversos, fuego sobre los impíos, fuego sobre todas aquellas personas que no quieren nada con las cosas de Dios. Eso fue lo que hicieron uno de los discípulos de Jesús, Juan y su hermano, que eran apoyados hijos del trueno, que tenían un temperamento de eso fuerte. Y como la gente no se convertía y no creía en Jesucristo, se le acercaron un día a su Señor y le dijeron: Señor, nosotros nos recordamos que en las Escrituras hay una experiencia donde un profeta en una oportunidad le pidió al Rey del cielo que hiciera descender fuego y se los consumiera todos, Señor. ¿Y por qué entonces nosotros no hacemos lo mismo? ¿Y qué le respondió nuestro Señor Jesús? Erráis interpretando las Escrituras, porque yo no soy de ese espíritu. No conoces mi espíritu. ¿Ve? Es decir, se estaba refiriendo al fruto del Espíritu Santo. Porque, como estamos diciendo, podemos tener dones ministeriales, podemos tener dones del Espíritu Santo, pero si no desarrollamos este principal fruto del Espíritu, como lo es el amor, entonces lamentablemente no me servirá de nada. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que nadie meta su mano en la obra del Señor si no es por amor. ¿Me dice amén? Entonces Dios decidió amarnos, no porque nosotros no lo merecíamos, sino porque fue una elección que Dios decidió, una elección que Dios tomó. Y por eso Jesucristo dijo bien claro cuando estuvo aquí en la tierra: no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Entonces esto quiere decir que usted tiene que sentirse gozoso, privilegiado de estar allí sentado, allá en Venezuela, allá en Argentina, allá en Chile, allá en Ecuador, allá en Dominicana, allá en Bilbao, aquí en España y en todas partes del mundo, porque usted fue escogido y seleccionado por Dios para ser protagonista de las grandes cosas que Él va a hacer al final de estos tiempos. ¿Me dice amén? Es un privilegio inmenso, ¿sí?, que usted esté aquí escuchando la palabra del Señor. ¿Ven? ¿Por qué? Porque fuiste escogido, seleccionado entre cientos de miles de millones de personas. ¿Sabe cuántas personas hay en el mundo? Se decía que habían más de 7.500 millones de habitantes en el mundo. Y salió un grupo de esos diabólicos que dijo: hay demasiadas personas, tenemos que eliminar 2.500 personas, 2.500 millones de personas. Y es cuando sale el virus que viene con la finalidad de exterminar, de quitarle la vida a miles de personas. ¿Ven? Entonces, usted, entre más de 7.500 millones de personas en el mundo, fue seleccionado, fue escogido directamente por Dios para que usted fuese un portador de la gloria del Señor. ¿Me dice amén? Entonces, bríndenle un fuerte aplauso al Señor por eso. Aleluya. Entonces, esto quiere decir que el amor es un mandamiento dado por Dios. Vamos a ver qué dice Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 12. Mire lo que dice. Nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, hablando, edificando, estableciendo las bases de la futura iglesia que se iba a levantar. Juan 15, 12 dice: este es mi mandamiento, dice Jesucristo de Nazaret. 2 puntos. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ya usted ve, un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Un amor tan grande, mire, que fue capaz de despojarse de todo lo que Él tenía y poner su vida por amor a ti y por amor a mí. Es decir, por toda la humanidad, sabiendo que en la humanidad hay borracho, adúltero, mentiroso, orgulloso,
asesinos, homosexuales, prostitutas, ladrones, traficantes, de todo. Y a favor de ellos y de nosotros, nuestro Señor Jesucristo, por amor, puso su vida en la cruz del Calvario. De tal manera que el amor es un mandamiento de parte de Dios. Jesús lo está diciendo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. Y si es un mandamiento, entonces es una ordenanza que Él establece para que todos los que son hijos de Dios lo practiquen. ¿Cuántos son hijos de Dios? Vamos a ver cuántas. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19. Bueno, gloria a Dios, todos. Todos son hijos de Dios, aleluya. Qué bueno, gloria a Dios. Y alguien pudiera preguntar: pastor, ¿y si yo no siento amor? ¿Y si yo no siento amar por las personas? Bueno, déjeme decirle que el amor al que se refiere Dios y al que estamos estudiando aquí en la palabra no es un sentimiento, es un mandamiento de parte de Dios. No, es decir, que usted no tiene que esperar, a esperar sentir amarlo o amarla para poder actuar. No, usted no puede esperar sentir, porque entonces nunca va a llegar ese momento. Nunca va a llegar, porque la carne lo que va a querer es volarle la cabeza. La carne lo que quiere es exterminarlo, eliminarlo. Eso es lo que va a querer la carne. Pero el amor te dice que tienes que amarlo. Entonces es un mandamiento. Y si es un mandamiento, tú no tienes elección. Tú no tienes por qué decidir: ¿será que puedo o será que no puedo? No, Dios está mandando a que lo hagamos. ¿Me dice amén? O me dice ay, ay, ay. Oye, algunos como que me están arrugando la cara. Y es como que no importa, yo sigo para adelante en el nombre del Señor. Entonces, todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de desarrollar el amor. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo derramó sobre nosotros. Es decir, no tenemos excusa para no amar. No es que si siento, no, es un mandamiento que Dios está diciendo. Y miren lo que dice Romanos 5:5. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ya usted ve? Entonces todos los hijos de Dios que recibimos el Espíritu Santo, Dios nos derramó su amor y nadie tiene excusa, absolutamente nadie se puede excusar delante de Dios y decir: es que yo no siento amarlo, es que yo no tengo amor. No, Dios lo derramó todo sobre ti. Todo el amor de Dios fue derramado sobre ti. No tienes excusa delante del Señor. Amén. Entonces, el verdadero amor es aquel que te lleva a poner la vida por otros. ¿Bien? Como el caso de aquella pareja que se casaron y inicialmente ellos no podían tener hijos. Y entonces de tanto pedirle a Dios, Dios le concedió los deseos de su corazón. Y tuvieron una linda y hermosa niña. Cuando esa niña tuvo aproximadamente 8 años de edad, se le descubrió una enfermedad en el corazón. Y los médicos que la trataron le dijeron al padre de la niña: si no conseguimos un donante de corazón en menos de 3 días, esta niña puede llegar a morir. Y el padre comenzó a moverse, comenzó a buscar. Apareció el corazón, le hicieron el trasplante a la niña. La niña reaccionó muy bien, para la gloria de Dios. Pero después descubrió que su padre había muerto. Y la niña, o la etapa de la niñez de ella, fue triste porque no tuvo el privilegio de levantarse bajo las caricias y el amor de su padre.
Cuando ella cumplió 15 años, su madre le hizo llegar una carta firmada con puño y letra de su padre, donde su padre le decía que como la amaba tanto, la quería tanto, y no consiguieron el corazón, él tuvo que darle su corazón a ella. Y que ahora él sabía que iba a estar en el corazón de su hija. Eso es lo que hace el amor. El amor de un padre y de una madre por sus hijos. Hasta de arrancarse el corazón a favor de sus hijos. ¿Ve? Pero cualquiera pudiera decir, eso lo hizo él porque era su padre. Pero mire lo que dice nuestro Señor Jesús en Mateo 5:44. Mateo capítulo 5, versículo 44 dice, Jesús dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mire, cuando yo llegué a los caminos de Cristo y me conseguí con esta lectura, lo pensé bastante, ¿yo? Porque usted sabe quién tenía bastantes enemigos cuando estaba en el mundo. Este que está aquí. Tenía enemigos como arroz partido, como dicen. Al punto de que habían zonas donde yo me crié en mi región, donde no me podían ver en esa zona, porque si me veían me linchaban. Igualmente yo decía, bueno, entonces no te quiero ver tampoco en mi zona, decía yo. Y llegué a tener muchos enemigos. Y cuando me convierto a Cristo, lo primero que me conseguí en la palabra fue esto. Y cuando yo leí esto, me venía a la mente uno tras otro las caras de mis enemigos. Yo decía, Dios mío, ¿y cómo hago yo para ver a estos enemigos y decirles, te amo en el amor de Cristo? No es fácil, pero entendí que era un mandamiento de parte de Dios. Y si Dios lo manda, pues yo no tenía elección, yo tenía que decidir. O lo tomo o lo dejo. Como la lectura que leyó la pastora al principio. El que es inmundo, revuélquese más. Pero el que es santo, santifíquese cada vez más. Y entonces yo tuve que decidir. O me convierto al cristianismo y experimento este nivel de vida que hoy día no lo cambio por nada en el mundo. Después de 30 años, no lo cambio por nada en el mundo. Si volviese a nacer, le digo al Señor, Padre, que yo nazca dentro de un hogar cristiano. Porque es lo más lindo, es lo más hermoso que nosotros podemos experimentar, el amor de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vayamos a Juan 15:13. Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Eso lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y lo hizo sabiendo que en el mundo habían cientos de miles de criminales, de asesinos, de corruptos, de borrachos, de espiritistas, de santeros, de orgullosos, de rebeldes, de todo. Con todo y eso, Él fue a la cruz a poner su vida por amor a nosotros. Y Primera de Juan 3:16, Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, se está refiriendo a Jesucristo de Nazaret, puso su vida por nosotros. Entonces también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Ya usted ve? El verdadero amor existe cuando alguien está dispuesto a poner su vida a favor de otros, o cuando alguien está dispuesto a sacrificar sueños, dinero, amistades, negocios, para que otros sean felices. ¿Me dice amén? Amén. Como acabamos de explicar el caso de este padre con su niña, o como sucede en el matrimonio, o como sucede dentro del núcleo de la familia, donde para
para nosotros preservar la unidad y la fortaleza de la familia, uno de todos tiene que tomar la decisión de morir al yo, al ego, al orgullo, para que el otro entonces comience a entender cosas y después entonces va en la defensa y comiencen entonces a compenetrarse el uno con el otro. Amén. Entonces, en resumidas cuentas, eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret por amor a nosotros. Mire, se despojó de todas sus comodidades, se despojó de lo que Él tenía en su gloria, en su trono, lo tenía todo. Lo abandonó todo. Lo dejó todo por amor a ti y por amor a mí. Para que tú y yo fuésemos felices. Para que tú y yo no estemos en las condiciones que está el mundo hoy día. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a sacrificar parte de nuestro tiempo por amor a Dios? Aquellos que se la pasan pegados en el móvil, en el celular, en la computadora, en el trabajo y nunca tienen tiempo para las cosas del Señor. ¿Estamos dispuestos a sacrificar aquellas cosas que nosotros tanto amamos por amor a Dios o por amor a los demás? ¿Está usted amando verdaderamente? Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 8. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, mira lo que dice el apóstol Pablo, un hombre que fue... Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 8. El apóstol Pablo, un hombre que fue estudiado en los mejores institutos de formación en aquel entonces de su época. Un hombre que estuvo en el Sanedrín, tuvo una alta posición dentro de su sociedad. Mire lo que dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo de Nazaret, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura con tal de ganarme a Cristo. Amén. Ya usted ve. Bríndele un fuerte aplauso al Señor por eso. Eso fue lo que llegó a hacer el apóstol Pablo. Después de tener tanto conocimiento, después de tener posición y de tener relevancia en el estrato social donde él se desenvolvía, mire, terminó diciendo: todo para mí lo tengo por basura con tal de ganarme el amor de Jesucristo de Nazaret. Amén. Yo digo lo mismo, yo no sé usted. Amén. 2, 3, 4, 7, 9. Bueno, no todo, está bien, pero no importa. Segunda de Corintios 12:15. Segunda de Corintios 12:15. Dice el mismo apóstol Pablo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Segunda de Corintios 12:15. Dice la palabra del Señor. Entonces, este es el fruto más importante de todo, el amor. ¿Me dice amén? Amén. En segundo lugar, tenemos el fruto del gozo. Mire, el gozo es la capacidad que tiene una persona de permanecer alegre y de buen ánimo cuando las circunstancias son buenas o cuando las circunstancias son malas. Porque es bueno sentirse gozoso, contento, alegre, teniendo la nevera full, como decimos allá en Venezuela, teniendo muchos euros en el banco, teniendo propiedades, teniendo casas. Es muy fácil cuando todo va bien, pero ¿y cuando las cosas van mal? Cuando no te sale bien el negocio,
cuando hay una ruina económica financiera, cuando hay una demanda de un bufete de abogados, cuando hay una separación física o la pérdida de un ser querido, o cuando los hijos se van de la casa, etcétera. Usted puede conservar el gozo. Yo lo viví. Yo lo viví en carne propia. Mire, para la gloria de Dios puedo decirlo. Cuando mis hijos tenían 14 y 15 años, nos levantamos y cuando llegamos al cuarto nos conseguimos una cartita donde decían que se iban de la casa. Porque el papá era muy estricto, el papá era muy duro, porque no le permitía las cosas del mundo. El papá lo que quería era protegerlos de las cosas del mundo. Lamentablemente ellos, por su mentalidad que estaba comenzando, porque cuando el joven está comenzando a vivir la vida, cree que está descubriendo el agua tibia. Cuando sale a la calle y conoce amigos y conoce personas y conoce cosas, cree que ya conoció al mundo entero y no sabe nada. Está aprendiendo a conocer la vida. ¿Ve? Y con el tiempo, a la vuelta de 3 años aproximadamente, mire, el diablo quedó avergonzado porque nuestros hijos volvieron a nuestra casa. Nuestros hijos reconocieron que verdaderamente nosotros lo que queríamos era lo mejor para ellos. Comenzaron a madurar, se apartaron de las cosas malas en ese tiempo que vivieron y hoy día aman al Señor. Hoy día son celosos con la palabra del Señor. Y uno, para la gloria del Señor, está pastoreando allá en Venezuela, en nuestra nación. Amén. Entonces, nosotros lo vivimos. Yo en medio de ese dolor tan grande, porque no fue uno solo, eran 2 hijos. Los 2 se habían ido de la casa. Y me recuerdo que estaba en una actividad que me invitaron, en una actividad de pastores, y estaba cantando Danilo Montero, aquella canción que dice: en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo me gozaré. Mire, y yo levantaba mis manos y decía: Dios mío, ¿cómo yo estoy aquí diciendo que estoy contento, que estoy gozoso, si mis 2 hijos se me fueron de la casa? Pero lo viví, lo experimenté, estaba gozoso, estaba contento. No dejamos nunca de orar por ellos. Siempre los tuvimos, su mamá y yo, en oración, en las manos del Señor, y le decíamos: Señor, nosotros no traímos hijos a este mundo para servirle al mundo. Nosotros traímos a este mundo para que te sirvieran a ti. Por lo tanto, los ponemos en la palma de tu mano y no permitas que nada ni nadie te los arrebate de tu mano. Y esas eran nuestras oraciones, descansando en que Dios estaba tratando con ellos. A su debido tiempo, regresaron a nuestra casa, se casaron y ahorita el que está pastoreando salió de nuestra casa. Papá, vengo a ponerme bajo tu cobertura, bajo tus órdenes. Tú mandas, tú dices, tú diriges todo como tiene que ser, la cabeza del hogar. Y así lo hizo hasta que salió casado de nuestra casa con la esposa que hoy día tiene, que dentro de poquito nos va a regalar otro hermoso nieto, el profeta Natán. Desde una vez declaramos en el nombre de Jesús que va a ser un profeta para la gloria de Dios. Amén. Entonces, el fruto del Espíritu, el gozo, cuando nosotros desarrollamos o cuando se desarrolla este fruto en la vida del creyente, mire, esto se convierte en una verdadera fortaleza impenetrable para el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque de esa manera el reino de las tinieblas, por más que lo intente, por más que quiera hacerte la vida cuadrito, no va a lograr que te entristezcas, no va a lograr que te deprimas, no va a lograr que bajes tu guardia y te entregues ante las circunstancias, porque siempre vas a andar gozoso, siempre vas a andar contento, como un escudo. El Señor nos dio el gozo para que se convirtiera como en un escudo. Cuando vengan esos pensamientos, tú los bloqueas con el escudo del gozo del Señor y te ríes en la cara del enemigo. Amén.
Entonces, cuando tú siempre estás de buen ánimo, mire, esto se convierte en una fortaleza para el enemigo. Y ese buen ánimo no es que depende de los elementos externos, como yo decía, mientras haya alimento en la nevera, mientras haya dinero en el banco, mientras todo el mundo esté obedeciendo, no, sino que se va a convertir en una fortaleza porque tú vas a tener la certeza y la seguridad de que no estás solo en este mundo, no estás luchando solo en este mundo, sino que tú sabes de que cuentas con el respaldo del poderoso gigante Jehová de los ejércitos, el mismo que ya venció, paralizó al reino de las tinieblas y que te va a sacar del problema y de la dificultad que puedes estar atravesando más que victorioso en Cristo Jesús. ¿Me dice amén? Bríndenle un fuerte aplauso al Señor, pues. Gloria a Dios. Entonces, mire, es tan importante este fruto que el diablo todos los días va a tratar de robarte el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque este fruto es el que nos va a ayudar a nosotros a mantener muy buenas relaciones con Dios, muy buenas relaciones con nosotros mismos y muy buenas relaciones con segundas y terceras personas. Y si el enemigo lograra penetrar esa defensa, derribar esa fortaleza, entonces mire, déjeme decirle que vas a conocer muy de cerca lo que es el dolor, la tristeza, la soledad, el fracaso y la depresión. Eso cuando no tienes un buen sistema defensivo como el gozo del Señor. Amén. Entonces, ¿para qué necesitamos el gozo del Señor? Bueno, para enfrentar las diversas pruebas y dificultades que atravesamos en la vida. Para sobrellevar la cruz que cada uno tiene que llevar cada día. Para superar las pérdidas de cosas importantes o valiosas en nuestra vida. Y para nosotros tener la garantía y la seguridad de que vamos a ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Para eso es el fruto del gozo del Señor. Y en tercer lugar, de este primer lote o primer grupo, tenemos el fruto de la paz. Nadie en este mundo puede decir que tiene la verdadera paz en su corazón si no tiene a Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque para eso fue que vino Jesús de Nazaret, para traernos paz. Mire lo que dice Juan 14, 27. Juan 14, 27 dice: nuestro Señor Jesucristo de Nazaret dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Ve? Porque ese fue uno de los objetivos con los cuales Jesús vino al mundo, a darnos paz y tranquilidad. Ahora lea Colosenses, capítulo 1, versículo 20. 20 y 21. Colosenses 1, 20 y 21 dice: y por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén. Ya usted ve. Esa fue una de las principales tareas de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret en esta tierra. Una persona que tenga paz, mire, le va a brindar a usted seguridad y le va a brindar confianza. Mientras que una persona que no tenga paz, mire, puede reposar físicamente, puede poner a descansar su cuerpo físico, pero su mente y su corazón no conseguirán reposo y siempre estarán angustiados o intranquilos. ¿Por qué? Porque no tienen la verdadera paz que la da Jesucristo de Nazaret. Filipenses 4, 7 dice:
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Sobre una pregunta: ¿cómo tener paz en medio de la dificultad, pastor? Número 1, haciendo que nuestros pensamientos descansen en las manos de Dios, según Isaías 26:3. Voy a comenzar a darles la cita porque necesito avanzar. Número 1. Número 2, confiando en Dios, depositando en las manos de Dios tus cargas. ¿Ven? Pero no dándosela ahorita y a la vuelta de media hora, a la vuelta de un día, a la vuelta de una semana, se las vuelves a quitar al Señor. No, si se le entregaste al Señor, descansa en el Señor, que Él ya tiene control de la situación. Y número 3, orando con Dios. Porque mire lo que dice Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, estos 3 primeros frutos, el amor, el gozo y la paz, son indispensables para nosotros tener muy buenas relaciones con Dios. En segundo lugar, o el segundo lote de 3, dentro de ellos tenemos el fruto de la paciencia. Mire, la paciencia es un fruto muy importante para los hijos de Dios, debido a que por medio de ella nosotros podemos esperar las promesas del Señor sin desesperarnos, sin perder el control de nuestras vidas. Es decir, que si aprendemos a desarrollar la paciencia, entonces también podremos desarrollar nuestra fe en Dios y podremos crecer como poderosos gigantes espirituales. ¿Me dice amén? Entonces, la paciencia te puede llevar a resistir largos periodos de prueba, de persecución, de maltrato y tribulaciones por un tiempo prolongado, sin perder la calma, sin desesperarte y sin perder la paciencia, sabiendo que a su debido momento Dios te va a sacar de ese mal momento, de esa situación, porque ese es así el ciclo en la vida del cristiano. Oramos a Dios, creemos en Dios, esperamos en Dios y recibimos del Señor. Oramos a Dios, creemos en Dios, esperamos en el Señor y recibimos del Señor. Y así vamos constantemente. Amén. Entonces, si usted no aprende a estar contento con la posición donde se encuentra en este momento, mire, Dios no podrá promocionarlo hacia otros niveles de crecimiento. Porque primero es necesario que usted aprenda a desarrollar la paciencia para que pueda aprender a valorar todo lo que Dios va a poner en tus manos. ¿Ve? Entonces, así, de esa manera tú vas a subir a otros niveles de mayor responsabilidad. Según Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13, que dice de la siguiente manera. Mire cómo dice el apóstol Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, los dos extremos, con humildad y con abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces la pregunta es: pastor, ¿y para qué Dios nos hace esperar? Interesante, ¿verdad? La pregunta. Bueno, número 1, para ayudarnos a madurar y para que crezcamos espiritualmente. Para eso es la paciencia. Y en segundo lugar, para que podamos recibir o tener la certeza de que vamos a recibir las bendiciones y las promesas de Dios. Amén. Para eso es la paciencia. Y para poder desarrollar el fruto de la paciencia, mire, muchas veces Dios nos permite relacionarnos con personas repugnantes, malas sangres
orgullosa. Muchas veces Dios nos hace esperar en el tráfico de vehículos, en la fila del supermercado, en el banco. Muchas veces Dios nos hace esperar que la gente cambie, esperar que las circunstancias cambien. Y mientras usted no pase el examen de la paciencia, usted no podrá madurar. Y en esas condiciones usted no va a ver las promesas de Dios cumplidas en su vida. Amén. Aló, ¿están allí? Ah, pensé que me habían colgado. Mire, por eso es que muchos cristianos lamentablemente no han podido recibir la respuesta que están pidiendo desde el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque fueron impacientes, porque se mudaron de lugar, de sitio antes de tiempo, porque se fueron de la iglesia antes del tiempo, porque se cambiaron de trabajo antes del tiempo, porque se casaron con la persona incorrecta y no supieron esperar en Dios, no fueron pacientes y se apresuraron lamentablemente. Esto es lo que dice Hebreos 6:12. Vamos a ver qué dice Hebreos 6:12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, heredan las promesas. Hebreos 6:12. Léalo para que usted vea. Cuando no sabemos esperar y nos volvemos impacientes, mire, el reino de las tinieblas siempre va a tener una alternativa diferente para tu vida. Siempre. Y esa decisión equivocada te puede desviar de tu destino y de tu propósito con el cual Dios te trajo a este mundo. Y le pongo un ejemplo. Ahí tenemos en las Escrituras el caso de Abraham. Cuando Dios se le revela a Abraham, Abraham tenía 75 años de edad aproximadamente. Y Dios le dijo que le quería bendecir y que de él iba a sacar mucha descendencia. A los 75 años. Pasaron 11 años después y Abraham todavía estaba esperando la promesa. Es decir, 75 más 11 son 86 años. Y a los 86 años se impacientó Abraham y le prestó su oído a un comentario que le hizo su esposa para que se llegara a su sierva Agar y tuviera un hijo con ella. Y el hijo de su sierva se iba a convertir en su hijo. Mire, y Abraham lamentablemente no lo pensó dos veces. Rápidamente tuvo un hijo, Ismael, pero cuando cumplió 100 años, Abraham, allí se llegó el hijo de la promesa. Allí llegó Isaac, 25 años después. Y ahora Ismael se convirtió en un pueblo y el hijo de Abraham, Isaac, de ahí sale el pueblo de Israel, otra nación, y ahora esas dos naciones son enemigas. Ahora esas dos naciones se odian unas con otras. De tal manera que así tenemos personas en la vida, o en este momento, que se encuentran frustradas porque lamentablemente no pudieron esperar una semana más, un año más o un mes más y se apresuraron y tomaron una decisión equivocada y ahora no tienen la promesa que Dios les había hecho, sino que tienen un Ismael. Es decir, una frustración, un dolor de cabeza. Eso fue lo que se convirtió Ismael para el pueblo de Israel. De tal manera que el tiempo del cumplimiento de todas las cosas, mire, lo puede determinar solamente Dios. Solamente Dios. Solamente Él sabe cuándo y dónde se deben hacer las cosas. Es decir, que solamente Dios sabe el tiempo en el cual va a rescatar del mundo a tus hijos inconversos. Solamente Dios sabe el tiempo en el cual va a restaurar tu familia inconversa. Solamente Dios sabe el tiempo en el cual vas a ser sanado definitivamente de esa enfermedad. Y solamente Dios sabe el momento en el cual vas a salir al tiempo completo en el ministerio. Y es por eso que a nosotros nos conviene desarrollar la paciencia para aprender a esperar
el momento preciso que Dios determine para nuestra vida y así no seguir cometiendo errores ni fallas. Colosenses 3:12 apoya esto que estamos hablando. Mire cómo dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, vístete de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Colosenses capítulo 3, versículo 12. ¿Cree usted que es importante la paciencia? Very important, como decimos allá en el norte. Very important. Quinto fruto. Estamos hablando ahora del segundo lote. El fruto que necesitamos para tener buenas relaciones con nosotros mismos. Tenemos que ser pacientes nosotros en la vida. El quinto dice que es el fruto de la benignidad. Mire, en las escrituras esta palabra benignidad significa ser bueno, dócil, obediente, amigable, dulce, servicial, gentil en el trato con otros. Esta es la capacidad de actuar con misericordia y bienestar con aquellas personas, escúcheme bien, que no se lo merecen. Es decir, que las acciones de la benignidad vienen a ser la respuesta para aquellas personas que son ásperas y que pretenden abusar de la paciencia de otros. Todos necesitamos desarrollar la benignidad, sobre todo los hijos de Dios, para demostrarle a la gente, escúchame bien, que somos mansos, pero no mensos. ¿Ve? Cuando las personas se ameritan que se les dé un maltrato, se les dé una mala respuesta, pues usted se convierte en una persona benigna, sabiendo que esa persona no se lo merece. Y con todo y eso, usted los trata bien. ¿Me dice amén? Amén. ¿O me dice ay, ay, ay? Gloria a Dios. Entonces, Dios usa la benignidad para llevarnos a nosotros al arrepentimiento. Porque a pesar de que usted y yo muchas veces le fallamos a Dios y lo ofendemos con muchas cosas, mire, cuando no lo merecíamos, las escrituras dicen que Él fue benigno con nosotros y nos extendió su mano y su misericordia. Y ahora Él quiere que nosotros también tengamos misericordia, paciencia y benignidad con aquellas personas que nos ofenden a nosotros. ¿Ve? Aunque el diablo nos esté diciendo lo contrario, aunque el diablo quiera que nosotros nos venguemos, pero dice la palabra que nosotros tenemos que ser benignos. ¿Aló? ¿Están allí? Levante la manito porque parece que no. Ah, gloria a Dios, aleluya. Sí, eso es lo que explica Jesús en Mateo 18, del 21 al 35, cuando un hombre tenía una deuda con el rey y el rey lo llamó para que le entregara cuentas de su deuda, y el hombre le explicó al rey que no tenía dinero, que lo perdonara, y el rey, bueno, lo perdonó, está bien. Pero cuando ese hombre salió a la calle, se acordó que alguien le tenía una deuda insignificante a él. Y cuando se consiguió de frente con la persona le dijo que lo perdonara, que no tenía dinero cómo pagarle. La misma situación en la que él se conseguía con el rey. Pero el rey lo perdonó a él y este lo agarró por el cuello y lo estaba matando. Mire, cuando le llevaron esa noticia al rey, inmediatamente el rey mandó a buscar a esa persona. Le mandó a dar una pela y lo metió preso y le dijo: hasta que no me pagues el último medio, no vas a salir de la cárcel. ¿Ve? Porque eso era lo que tenía que hacer el hombre. Si a él le perdonaron la deuda, una deuda multimillonaria, pues él también tenía que perdonarle una deuda insignificante que tenía esa otra persona con él. Pero esto solamente se hace cuando existe el fruto de la benignidad. Amén. El sexto fruto es el fruto de la bondad. Mire, la bondad es una combinación de la justicia y el amor, porque la bondad siempre buscará hacerle el bien a los demás. Eso es la bondad.
La palabra de Dios dice que antes de que Jesucristo viniera a esta tierra, miren, nadie hacía lo bueno, o nadie era bueno, dicho de otra forma. Pero cuando Él vino, cambió la perspectiva de aquel entonces, cambió la manera de pensar de la gente, hasta de nuestras vidas. Y si nosotros, como seguidores de Jesucristo, no practicamos este fruto de la bondad, pues nos va a pasar lo que pasó entre el siervo y el rey. El Señor nos va a pedir cuenta a nosotros, porque una vez que tú aprendes a ser bueno, vas a actuar benignamente. Santiago 4:17 dice lo siguiente. Vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Mire, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, le es contado por pecado. Entonces, por eso nosotros decimos que el no hacer lo bueno es tan malo como el que hace lo malo. Cada día Dios nos va a brindar las oportunidades para nosotros hacer o desarrollar el fruto de la bondad. ¿Me dice amén? Surge una pregunta: pastor, ¿y cómo podemos nosotros hacer el bien? Bueno, cuando usted sale a la calle y ve a los ancianitos, usted puede ayudar a los ancianos, ayudando a alguien cuando se está mudando, a cargar en la mudanza, ayudando a los niños vulnerables, a los niños necesitados, ayudando a los menesterosos, a las personas que necesitan. Usted puede practicar también el fruto de la bondad, sirviendo dentro de la iglesia. Usted puede ayudar a otros a conseguir trabajo, regalándoles una ropa, regalándole una bolsa de alimento. Es decir, no solamente decir que somos buenos, sino que tenemos que demostrarlo con acciones. Porque de la boca para afuera se dicen muchas cosas. Y en Venezuela tenemos un refrán que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 6. Capítulo 6, versículo del 9 al 10. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, eso forman parte de los 3 frutos que nos conviene desarrollar para nosotros estar bien con nosotros mismos. Y en tercer lugar, tenemos el tercer grupo de 3, que es el que nos va a ayudar a relacionarnos con los demás, con los que están afuera. Comenzando con el fruto de la fe. Mire, el fruto de la fe te va a llevar a desarrollar la fidelidad. Y la fidelidad es la capacidad de permanecer comprometido con una tarea o con un trabajo sin importar lo que suceda. Mire, a una persona fiel usted le puede entregar grandes responsabilidades de mucho peso, y esa persona no va a ser capaz de abandonar esa tarea hasta que culmine con ella. Es decir, que estamos hablando de alguien con quien usted puede contar, o alguien a quien usted puede depositarle toda su confianza, porque hace su trabajo de continuo y es responsable con todo lo que usted le pone en sus manos. Amén. Gloria a Dios. La fidelidad también trabaja de la mano con la lealtad. Y la lealtad es la capacidad de permanecer comprometido de palabras y de acciones con Dios y con alguna persona sin importar lo que suceda. Porque, escúchame bien, la fidelidad te hace responsable con una tarea o un trabajo que te ponen en las manos. Pero la lealtad
te compromete con la persona que te entregó el trabajo. Amén. Entonces, cuando tú desarrollas este fruto y cultivas estas dos cualidades, nadie tendrá moral para criticarte o acusarte injustamente, porque la fidelidad y la lealtad te defenderán como una madre defiende a sus hijos. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. La pregunta es, una pregunta interesante. Pastor, ¿puede una persona ser fiel a su trabajo en la obra de Dios, trabajando de continuo en la obra y al mismo tiempo ser desleal con su pastor? Aló. Gloria a Dios. Mire, la respuesta es afirmativa. Sí puede ser desleal, porque esa persona, mire, puede ser fiel en la responsabilidad del trabajo que su pastor le haya encomendado, pero puede ser desleal, escúcheme bien, cuando él sabe que otras personas están a la espalda hablando mal de su pastor o lo están señalando injustamente, y esa persona no se retira y no la defiende, sino que más bien participa con ellos. Aló. Aló. ¿Están allí? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, este es el fruto de la fe. Produce fidelidad, la fidelidad lealtad, y la lealtad pues es con la persona y con la responsabilidad de trabajo que se te entrega en las manos. Número 2, en este tercer lote, el fruto de la mansedumbre. Esta palabra, mire, se refiere a aquellas personas que son tranquilas, aquellas personas que son equilibradas de espíritu, personas que siempre se mantienen bajo control, porque ellos son gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Estas personas llegan a controlar sus emociones, su lengua, su temperamento cuando están bajo presión, y siempre, escúcheme bien, asocian las cosas que suceden a su alrededor con alguna enseñanza que viene de parte de Dios. Es decir, que a esta persona usted no la va a ver ni la va a escuchar quejándose ni discutiendo con Dios por las cosas que suceden alrededor de su vida, sino que ellos van a recibir las cosas que suceden a su alrededor como un trato de Dios que es bueno y que es necesario para su crecimiento espiritual. Amén. Entonces, la razón por la cual, escúcheme bien que esto es importante, la razón por la cual muchas personas no pueden transformar el mal carácter en sus vidas, el temperamento, es por la falta de mansedumbre. Porque cuando están escuchando una enseñanza de la palabra de Dios, en vez de recibirla con humildad o con un espíritu enseñable, lo que hacen es razonarla, discutirla, argumentarla, o se la aplican a otras personas menos a ellos mismos. Y la verdadera solución para corregir ese problema de la ira y del carácter se llama mansedumbre. Amén. Vamos a Eclesiastés capítulo 10. Libro de Eclesiastés capítulo 10 versículo 4. Mire cómo dice. Mire, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Ya usted ve, hay otra parte en las escrituras que dice, las palabras mansas apaciguan la ira. Amén. Mire, vamos a ver el caso de Moisés. Usted conoce la historia de Moisés. La escritura en el libro de Números capítulo 12 versículo 3 dicen que Moisés era una persona mansa de corazón, como no existía en aquel entonces. Ahora, cuando usted se pone a estudiar la historia de Moisés, usted se va a conseguir que él fue el que llegó en aquel cesto, en aquella canasta, que entró a las aguas del palacio de Faraón, y la esposa de Faraón tomó al niño y lo crió como si fuera su hijo. Y allí, dentro del palacio,
fue educado, fue entrenado, fue enseñado, fue bien formado. Pero después que él descubrió que no era hijo de Faraón, sino que pertenecía o era miembro del pueblo de Israel, y cuando él vio a un soldado egipcio que estaba maltratando a un israelita, las escrituras dicen que le brincó encima, se le abalanzó y lo mató con sus propias manos. El hombre manso y humilde de corazón. Luego, a raíz de esa situación, dicen las escrituras, que huyó hacia el desierto. Y allá en el desierto Dios lo trató 40 años. 40 años procesándolo para después enviarlo al pueblo de Israel para sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Pero cuando estaban en el desierto, que el pueblo comenzó a murmurar y a quejarse contra Dios y comenzaron a pedirle agua, Dios le dio una palabra a Moisés para que le hablara a una peña, y de la peña iba a brotar agua. Y usted sabe lo que hizo Moisés. Agarró una vara que tenía y en vez de hablarle a la peña le dio un varazo. ¡Lum! Le dio a la peña. Y por supuesto de la peña brotó agua y de ahí el pueblo de Israel se sació y subsistieron y todas estas cosas. Pero lo que le quiero decir es que esta fue la razón por la cual Moisés lamentablemente no pudo entrar a la tierra prometida, porque no pudo controlar su temperamento y en un minuto desperdició más de 40 años que Dios venía trabajando con su carácter. ¿Ven? Y usted sabe lo triste, después de haber hecho todo lo que hizo Moisés, mire, estar cerca de entrar a la tierra prometida, y producto de eso Dios le dijo, ahora tú no entras a la tierra prometida. Porque en un minuto, una persona que no tenga control de su temperamento y su carácter, en un minuto puede destruir lo que a Dios le ha costado años tratando en su propia vida y con otras personas. Amén. Gloria a Dios. Salmo 37 del 8 al 11, miren lo que dice. Estamos concluyendo. Salmo capítulo 37 del 8 al 11 dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra, dice el Señor. ¿Sí? Y Santiago 1:21 también refuerza lo que estamos conversando. Libro de Santiago, capítulo 1, 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, no zapateando, no con malcriadeces, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Y por último tenemos el fruto de la templanza o el dominio propio. ¿Ven? Por eso estamos hablando del grupo que te va a ayudar a relacionarte con segundas y terceras personas. Por eso necesitamos desarrollar estos frutos. Mire, de los 9 dones, de los más importantes, nosotros dijimos que era el amor, porque Dios no va a permitir que nadie meta la mano en su obra si no es por amor. Y en segundo lugar, el dominio propio, porque los otros frutos del Espíritu Santo necesitan que algo o que alguien los controle. Y este se llama templanza o dominio propio. Amén. La palabra templanza significa fuerza, fortaleza, resistencia, sobriedad, solidez, firmeza, cordura, prudencia, continencia, y es la habilidad dada por el Espíritu Santo de Dios para mantenerse controlado cuando está bajo presión. Es ser disciplinado y está relacionada con la sobriedad o la moderación de carácter de un individuo. Es como el proceso que se le aplica a los hierros,
de la templanza. Usted conoce el proceso del templado en los hierros. Si agarra un metal, se somete al fuego y cuando está al rojo vivo, encendido, se sumerge en un tanque con aceite. Y entonces, en ese momento, las moléculas, como están abiertas, comienzan a absorber propiedades y ahí se enfría en el tanque del aceite. Cuando ese metal se enfría y lo sacan de allí, mire, eso no le entra, pero ni dinamita le entra. Eso es el proceso del templado. Entonces Dios de la misma forma quiere templar nuestras vidas para que los ataques del reino de las tinieblas, para aquellas ideas, aquellos conceptos que vienen a desequilibrar tu vida, reboten en tu vida y no penetren en tu mente y en tu corazón. ¿Me dice amén? Muy bien. Una persona con templanza o con dominio propio tiene un pensamiento sólido, firme, seguro de lo que ha creído y con la capacidad de separar lo bueno de lo malo. Es decir, que estamos hablando de una persona que sabe evitar los extremos y esto lo lleva a tener bajo control las cosas que suceden a su alrededor. Para nosotros desarrollar este fruto del Espíritu Santo, mire, es necesario disciplinar nuestra mente para que solo nuestra mente piense en las cosas buenas de Dios y esto nos lleve a practicar las cosas buenas de Dios. Es como una máquina que usted le eche elementos, que usted le eche materiales y al final le va a dar un producto terminado. Pues de la misma forma, si nosotros permitimos que lo que entre en nuestra mente es la palabra del Señor, el consejo del Señor, las administraciones del Señor, pues yo voy a terminar haciendo cosas buenas del Señor. Amén. Preguntamos, ¿en qué cosas tiene usted fijada su mente? Porque si es en pensamientos buenos, entonces sus acciones tienen que ser buenas. Pero si está fijado solo en pensamientos malos, usted perderá el control de su vida y siempre vivirá en los extremos. Esto es lo que dice Filipenses 4:8. Mire cómo dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto tenemos que estar pensando. En esto es que tenemos nosotros que ocupar nuestra mente, procesar las cosas buenas del Señor. Amén. Entonces, ejercite el rechazo contra esos pensamientos malos que quieren dominar su mente y someta a la obediencia de Cristo toda idea contraria a la palabra de Dios que te quiera convencer y sembrar en ti miedo, odio, rencor, preocupación, incertidumbre, temor, etc. No te dejes dominar por ello y tú tendrás dominio propio. Amén. Y para concluir, le cuento la anécdota de aquel muchacho que tenía un mal temperamento, que era indomable. Y cuando llegó y se lo comunicó a su padre le dijo: bueno, vamos a hacer lo siguiente, hijo. Yo te voy a entregar esta bolsa de clavos. Y le entregó una bolsa que tenía no sé cuántos miles de clavos pequeños. Y le entregó un martillo. Y le dijo: cada vez que sientas un ataque de ira, de celo, de rabia, de rencor, tú vas a agarrar un clavito y lo vas a clavar en la puerta. Y así fue. El papá le entregó la bolsa de clavos y el mismo día había clavado más de 1000 clavos en la puerta. Porque no se podía controlar. El segundo día clavó un poco menos. El tercer día mucho menos. Y así cuando llegó la semana, cuando pasó una semana por completo, al chico se le acabaron los clavos. Llamó al papá y cuando el papá vio aquella puerta repleta de clavos, le dijo: bueno, como se acabaron los clavos, ahora cada vez que te venga un ataque de ira, tú vas a arrancar un clavo de esos que tú clavaste. Y comenzó el muchacho otra semana más, arrancar clavos, arrancar clavos, arrancar clavos. Cuando terminó de arrancar el último clavo, llamó al papá
Y el papá le dijo, bueno, ahora quiero que aprendas la huella y el daño que causa una persona incontrolable con su temperamento. Porque mira, ahora tú arrancaste todos los clavos que habías metido inicialmente. ¿Y qué quedó ahora en la puerta? Huecos. Una superficie perforada con huecos. Y entonces el padre terminó explicándole, así sucede en la vida de las personas. Cuando no tienen control de su temperamento, cuando no tienen control de su vida, hieren a otros. Y después cuando quieren solucionar el problema, arrancan el clavo, pero miren lo que quedó. Una huella, una marca. ¿Ve? Y entonces por eso a nosotros nos conviene desarrollar y combinar estos frutos en nuestra vida del Espíritu Santo de Dios para que se conviertan entonces en la base del éxito que nosotros necesitamos para de esta manera disfrutar del gozo, de la paz, de la felicidad y de las buenas relaciones que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo en esta tierra. ¿Me dice amén? Gloria sea al nombre del Señor. Estos son los frutos del Espíritu Santo que nos conviene desarrollarlos para nosotros tener buenas relaciones con Dios, para nosotros relacionarnos con nosotros mismos y para nosotros relacionarnos con segundas y terceras personas. Si lo practica usted, tal cual como lo hemos explicado, usted se convertirá en una persona de éxito aquí en la vida. Y con lo mucho o con lo poco que usted tenga, usted será una persona feliz. Amén. Gloria a Dios. Amigo que nos está escuchando por aquí por las redes del Facebook, si entendiste el mensaje que acabamos de dar y te gustaría desarrollar los frutos del Espíritu Santo en tu vida, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, dominio propio, templanza, pues yo te voy a invitar a que tú puedas allí mismo donde estás cerrar tus ojitos y abrir tus labios y repetir conmigo esta pequeña oración. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy rompo con toda práctica de ocultismo, de idolatría, de vicios y de adicciones y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si hiciste esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, te felicitamos. Te invitamos todos los domingos a seguir este canal de 12 a 2 de la tarde, hora canaria, para que crezcas y te desarrolles espiritualmente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.